Ya hablamos de medios alternativos, poder componer entre las partes, ¿no? Ahí no es tanto garantismo, es compensación al daño sufrido, que ya es algo muy importante. Pero estamos en el tema de la abogacía. Nos falta el de la Defensoría de Oficio, nos da lo que hay en otros países, que el fiscal del pueblo, que no es la CNDH, no Comisión de Derechos Humanos, sino es una defensoría, un organismo que multiplica las posibilidades de que la gente acceda a la justicia y reduce el costo de los trámites. ¿Tú cómo ves estas innovaciones si se pudiera implantar en México? Mira, Porfirio, yo quisiera puntualizar que gran parte del problema de la administración de justicia en México lo genera el abogado. Por su bajo perfil, por su corrupción, por sus prácticas constantes y su mala preparación. Hay más de 1000 escuelas de derecho en el país, Porfirio. Bueno, es que hubo una inflación. Han proliferado enormemente. Hay más, sin ningún control. Hay más tema de escuelas de derecho terrible en México que en Brasil, que nos dupliquen la población. Lo que tenemos que hacer aquí es pensar... Y las que son por correspondencia. Bueno, es que en un garage de una casa puedo poner una universidad de derecho, porque no me hace falta más que un cuarto y un pizarrón, Porfirio, y es lo que estamos generando. La reforma de las profesiones en México es fundamental. Es fundamental. Hay una crisis también en la educación superior y no lo queremos reconocer. Tenemos que pensar que para resolver gran parte del problema... Universidades patito, abogados patito. Claro. Y esto genera la corrupción en abogados que van a llevar su corrupción a los juzgados y a los clientes, porque el cliente va a exigir de ese abogado que haga las corrupciones que sabe hacer. Ahora, es necesario tener una colegiación obligatoria, Porfirio, no una necesaria, una colegiación obligatoria, donde todos tengamos que llegar a ese colegio, a uno o dos colegios que existan, donde se nos certifique y donde tengamos una educación continua. Porque si el derecho es la reproducción o una respuesta a las necesidades de justicia de la población, entonces la educación debe responder a esa necesidad. El abogado que lleva tantos años y que no ha vuelto a abrir un libro, ¿qué va a saber de derecho? ¿Qué va a saber de dar una respuesta Y ahora adecuada? con la vigencia de los tratados internacionales, que es lo que estamos debatiendo, todavía es mayor la laguna, que abogado conoce, siquiera ha tenido acceso a un tratado, a un DVD donde esté la colección de los tratados. Es ¿Cómo necesario los puede invocar? una colegiación obligatoria donde se obligue a colegiarse al abogado, donde se le exija, además, tener un código de ética, Porfirio. Pero además que ese colegio pueda tener una junta de honor que califique las trapisondas. ¿Estás en eso ahora? Así es. ¿Estás en la junta de honor? Estoy en la junta de honor de la barra después de haber sido su presidente. Porque es necesario que los colegios de abogados juzguen a sus pares por violaciones al código de ética. Temo que estemos hablando como si México fuera un país centralista o unitario, es un país federal. ¿Cómo se da esto? Tanto el tema de la colegiación, como el tema de la profesión, como el tema del ejercicio de la impartición de justicia en los estados de la República. Eso no lo hemos tocado siquiera. No, es que necesitamos que también se legisle en los estados para tener colegios de profesionistas. No que prolifere cualquier colegio, sino que exista unos cuantos colegios donde se les exija que den la educación continua, ellos. No que tengan universidades, sino que den educación continua, que puedan... El tema de la certificación del que hablaba Marco, que te estén checando, claro, de que estás actualizado. Y que esas escuelas o esas barras puedan también certificar la hechura de los programas universitarios. Pero ¿cuál sería la autoridad de esas barras? ¿Te sacaría el ejercicio de la profesión? Si encuentra que hay una violación realmente trascendente en tu ética hacia el ejercicio profesional, sí, que ellas te puedan denunciar ante la Dirección General de Profesiones o ellas mismas te quiten la patente de abogado para que no vuelvas a ejercer, Porfirio. Porque si no hacemos una limpia de los abogados a través de un código de ética y de un organismo que pueda regular ese código de ética, van a seguir proliferando. ¿Y no debe haber abogados? Además una defensoría social? Es decir, yo soy un ciudadano totalmente desprotegido, que no tengo dinero. Las barras deben de dar ese servicio. Tengo acceso a un abogado más o menos razonable y caigo, como se decía, ahí entre los guisacheros y entre los coyotes. Los coyotes. ¿No debía haber una defensoría de oficio? Forzosamente. Bueno, ahorita Fabián lo decía, yo creo que una obligación ética de las barras de abogados de entrada es
el que todos los abogados afiliados tendrían la obligación de llevar asuntos gratuitos. Al margen de ello, el Estado está obligado a darle ese servicio a la Como el comunidad. seguro social. Pero es un servicio que no se logra, lamentablemente, adecuadamente. Salvo honrosas excepciones, la Defensoría de Oficio en México no ha funcionado adecuadamente. Y no podría legislarse sobre eso. Necesariamente. ¿Con pero- qué figura les gusta más? ¿La Defensoría del Pueblo, que es una institución como la que existe en España? Que está a disposición de cualquier gente. Ahora podría pensarse en la modernidad o en la posmodernidad, hasta en seguros, ¿no? Así como contrato yo un seguro de vida, un seguro de accidente de mi coche, con un seguro jurídico. Podría pensarse en figuras novedosas. Lo que es importante es la población en general, por la interacción que tiene, necesariamente va a haber conflictos que requieren de la asesoría jurídica. Tenemos un desconocimiento en nuestra población en general de nuestras leyes, se confunde el amparo con la suspensión de amparo. La institución probablemente de las más importantes para la tutela de las garantías de las personas, que es el juicio de amparo, hay un desconocimiento más o menos generalizado de la población. Bien decía ahorita Fabián, es fundamental que las barras de abogados haya una colegiación obligatoria. Necesitamos acabar ya y de tajo, o empezar a acabar con ese problema de que el abogado no tenga una formación ética adecuada y no la ejerza adecuadamente. Nos falta diseño institucional, ya estamos terminando, y simplificación de las leyes. Tú hablaste al principio del tema procesal. Mira, por ejemplo, la reforma en el Distrito Federal en materia de divorcio, yo supongo que ha reducido muchísimo los pleitos. Las famosas 13 causales daban motivo para que la parte que quería el divorcio pues inventara, ¿no? O exagerara y ahí estaba buscando que si me golpeó, que si no me golpeó, que si se emborrachaba, que si no se emborrachaba. Y entonces es un papeleo. Ahora, es por la voluntad de las partes. Eso reduce muchísimo las cosas. No debe haber una revisión a fondo de las causales en todos los sentidos, de cuáles son los elementos constitutivos de un derecho. Yo creo que sí, Porfirio. Estás llegando a un problema central. Hemos generado una cantidad de leyes, no todas sirven, no todas se aplican. Tú mencionabas un caso concreto, lo del divorcio, las causales de divorcio. Se han ido reduciendo. De suerte que ya no le sometes a una tortura a la pareja, porque no es necesario llegar a las instancias de un pleito tan enconado para resolver esa disolución. No es separación de personas. Sí, simplemente hasta sin causa. Pues la causa es la voluntad. Nada más. Nada más. La importancia, voluntad de las partes de separarse. No necesitan arribar a los actos de violencia. Yo creo que mucha parte de nuestra legislación sobra. Había que concretarlo, limitarlo. Estamos desbordados en la legislación. Todo se quiere resolver con una legislación que se olvida cuando se pasa de régimen. Yo me parece que este es un gran tema. Volver a revisar todo nuestro sistema jurídico, quedarnos con lo que efectivamente... ¿Y cómo podría hacerse con todo este desorden que ha generado la transición, desgraciadamente, en la vida parlamentaria, donde no hay mayorías? Yo creo que esto tiene que hacerse a través de una gran comisión, como hicimos la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, en donde encontramos las soluciones fundamentales, una gran comisión de revisión del orden jurídico, pero se puede comenzar a nivel local. Por ejemplo, yo he propuesto en varias ocasiones a las autoridades del gobierno de esta ciudad, de la Ciudad de México, ya que la Asamblea Legislativa puede legislar, ¿no?, en todo local, claro, que tomen como una muestra, como un ejemplo, que se puede reformar el conjunto del Poder Judicial en el Distrito Federal. Sí, y yo creo que sí. El conjunto de leyes, una comisión de revisión del orden jurídico. Mira, para eso necesitamos que tanto los legisladores como los jueces dejen de ser observadores pacíficos de la realidad y se conviertan en actores que resuelvan los problemas, Porfirio. En tanto que no existe ese cambio de conciencia en legisladores, juzgadores, abogados, sociedad, necesitamos que todos sean más Pero acuantes. Es que el país necesita un gran sobresalto. Sí. Es decir, un si golpe tú de lo ves, timón, todo está en decadencia. En la economía estamos en decadencia, en materia de seguridad, en materia política, en materia de justicia, en materia ética. El país necesita un gran cambio, un cambio profundo, ¿no? Absolutamente se requiere una reforma integral a nuestro sistema jurídico.
En México tenemos más delitos que en cualquier otro país, en donde aquí se tipifica como delito lo que en otros países son meras faltas administrativas. Tenemos más delitos fuera del Código Penal que en el Código Penal, en 1001 leyes. Es indispensable. Riegan la tipología del delito en distintas leyes. En distintas leyes hay delitos en materia de población, en materia de bancos, en lo que usted busque va a encontrar siempre un apartado de delitos y eso no debe de ser. Necesitamos un código penal único, por ejemplo, para el país, un código de procedimientos único para el país, porque también, si bien hay que respetar la soberanía de los estados, esto también ha causado un tanto de desorden. En todos los estados tienen reglas más o menos diferentes. Incluso hasta para la enseñanza del derecho es complicado y para la interpretación jurisprudencial también lo es. Tenemos que hacer las cosas más simples, más acercándonos al ciudadano común. Y que predomine el valor de la justicia. Bueno, y métodos esa es la eficaces para combatir la corrupción. Yo creo que hemos tocado una gama de problemas, cada uno merece un análisis, nos falta el diseño constitucional, yo sigo pensando que debe haber un tribunal constitucional y un tribunal de legalidad que sea la Corte, precisamente para evitar la politización. Esto daría motivo para muchas conversaciones, creo que debemos volver sobre este tema, es un ejemplo de la decadencia nacional, de la pérdida de valores éticos en el ejercicio del poder público, lo que hemos analizado. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado en este programa. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Les gustó? ¿Se quedaron a gusto?